La admisibilidad probatoria de los correos electrónicos, parte 1. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una clase más sobre comercio electrónico. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la admisibilidad probatoria de los correos electrónicos y vamos a dividir a la clase en dos módulos. El módulo número 1 lo vamos a ver en la clase del día de hoy, en donde vamos a encuadrar al correo electrónico como un documento digital. Vamos a explicar dónde está regulado este instituto en nuestro ordenamiento jurídico actual. Vamos a hablar un poco sobre el funcionamiento del correo electrónico a fin de desarrollar en la próxima clase, es decir, en el módulo 2, cuáles son las estrategias procesales utilizadas por los abogados litigantes cuando se encuentran ante este tipo de fuentes probatorias digitales en un procedimiento judicial. Para lo cual es importante determinar qué es un correo electrónico, cómo es reconocido por la doctrina y jurisprudencia de la República Argentina y cómo es su funcionamiento a fin de poder establecer la mejor estrategia procesal cuando nos encontremos con esta fuente probatoria. Porque muchas veces lo que sucede es que es utilizada y es presentada en un procedimiento judicial de una manera que no garantiza la autenticidad, la inalterabilidad y el acuse de recibo, que son todos requisitos que el juez va a analizar cuando se encuentre ante estas fuentes probatorias digitales. Bueno, antes de hablar sobre el documento digital y el correo electrónico, tenemos que situarnos en el momento en que nos encontramos hoy día. Fíjense que en este momento estamos teniendo una clase académica de manera virtual, ¿sí? A través de nuevos canales de comunicación. Esta era es denominada por muchos autores como la revolución disruptiva, en donde las tecnologías que utilizamos actualmente desafían e impactan los hábitos convencionales, es decir, no se instalan de manera progresiva, sino que lo hacen de manera rupturista, ¿sí? De manera fotónica, ¿sí? Algunos de los ejemplos relacionados con este tipo de tecnología son las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, algunas aplicaciones de comunicación como puede ser WhatsApp, algunas aplicaciones de inteligencia artificial como son el Waze, plataformas de economía colaborativa como son Pedido Ya, Rappi y en su momento el Vera Globo. Decimos economía colaborativa porque empresas, consumidores, así como también consumidores con consumidores y empresas con empresas, se unen en un mercado específico para poder explotar y ofrecer sus productos y servicios por parte de las empresas o bien de los consumidores también o de pequeños consumidores a fin de que los consumidores puedan adquirir sus productos y volverse visibles a través de las plataformas. El gran auge de las plataformas de economía colaborativa se dio a raíz de la pandemia, en donde encontrándonos en una cuarentena obligatoria muchos empresarios o pequeños productores o mismo consumidores, ¿sí? Que se dedicaban a vender determinados productos para no caer en un concurso preventivo o fundirse, inmediatamente se sumergieron en estas nuevas plataformas de economía colaborativa para poder subsistir y actualmente es una de las formas de negocio más utilizadas no solo en nuestro país sino también en otros países. Entonces fíjense cómo las nuevas tecnologías impactan de manera fotónica la sociedad actual y permiten de este modo que un montón de situaciones, que un montón de hechos se representen a través de nuevas tecnologías. Entonces, motivo por el cual en esta materia puntualmente, que es comercio electrónico, es menester remarcar y explicar qué son estas fuentes probatorias digitales que ilustran y contienen determinados hechos ante un conflicto específico, ya sea que llegue a la justicia o bien que culmine en un procedimiento administrativo a través, por ejemplo, de una conciliación en el COPREC. Entonces, a raíz obviamente de la incorporación de las nuevas tecnologías, más precisamente con la pandemia, es que cobran importancia y auge las fuentes probatorias digitales. Puntualmente, hay muchos autores que hablan sobre la existencia de una nueva rama dentro del derecho procesal. Hablando de una rama que se denomina derecho procesal informático, es decir, el derecho procesal nace a raíz de la incorporación de las nuevas tecnologías a causa de esta nueva era, que es la revolución rupturista o la revolución disruptiva, o bien como hablan otros autores que dicen que es la tercera revolución informática, o tercera revolución industrial, perdón, por así decirlo, surge una nueva rama, que es el derecho procesal informático. Que el derecho procesal informático abarca, por un lado, a la denominada informática jurídica, que la informática jurídica es la rama del derecho en donde
se utilizan a las nuevas tecnologías como herramientas de colaboración de los operadores jurídicos. Y se habla de la informática jurídica decisional, que abarca la inteligencia artificial, la informática jurídica de gestión, como son ciertos programas que utilizan la justicia para organizar, por ejemplo, un expediente o un procedimiento judicial, como es el caso del Poder Judicial, que establece y que contiene el Lex 100, ¿sí? Que es un sistema que organiza los expedientes y organiza a los juzgados, o organiza a la labor del abogado, en donde todo se sumerge y se organiza dentro de un sistema específico informático. Y luego tenemos también a la informática jurídica documental, como por ejemplo son las bases de datos jurídicas, ¿sí? Como por ejemplo LexisNexis, la ley online o las bases de datos gratuitas, en donde directamente colocando un nombre específico o algún dato en particular, el operador jurídico, que puede ser un abogado, puede acceder, por ejemplo, a jurisprudencia. Es decir, colocando determinada información puede acceder de manera rápida a determinada jurisprudencia. Caso contrario a lo que existía hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, en mi época, en la cual había que directamente remitirse a ciertas oficinas para poder adquirir un determinado fallo. Hoy, gracias a la utilización de la informática como herramienta de colaboración de la actividad que tienen, por ejemplo, los abogados o los operadores jurídicos, nos ayudan a, de alguna forma, avanzar con estas actividades que son automatizadas o estandarizadas, ¿sí? Entonces, sin necesidad de estar confeccionando, por ejemplo, un escrito todos los días, sino que podemos utilizar planchuelas, podemos utilizar bases de datos que nos ofrezcan jurisprudencia en torno a un determinado tema de manera rápida, fácil y en algunos casos hasta gratuitas, porque hay plataformas, ¿sí?, de informática jurídica documental gratuitas que nos permiten encontrar, por ejemplo, jurisprudencia, doctrina y legislación. Pero también el derecho procesal informático abarca otra rama que contiene lo que sería el derecho informático, que se encarga de regular e interpretar, ¿sí?, lo que establecen los órganos jurisdiccionales en torno a las nuevas tecnologías. Y en este caso es el cual vamos a analizar nosotros, a las comunicaciones electrónicas, es decir, cómo nuestro ordenamiento jurídico regula e interpreta por los órganos jurisdiccionales a las comunicaciones electrónicas y en este caso a los correos electrónicos. Bueno, entonces en primer lugar vamos a analizar la regulación jurídica de las comunicaciones electrónicas, de los emails, vulgarmente llamados o simplemente llamados así. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que las comunicaciones electrónicas, es decir, los correos electrónicos, son documentos digitales. Los documentos digitales están regulados en nuestro ordenamiento jurídico y la primera vez que se habló del documento digital fue en el año 1996 a través de la ley 24.624, más precisamente en su artículo 30. Esta era una ley del Archivo General de la Nación en la cual en el artículo 30 se establecía la corriente de despapelización del archivo, en donde se le otorgaba eficacia y valor jurídico y probatorio a la documentación que estuviese contenida y almacenada en soportes diferentes a los tradicionales, es decir, en soportes digitales. Entonces, lo que permitía es otorgarle efectividad jurídica a la documentación que estuviese escaneada y almacenada en un soporte distinto al soporte papel. Esto fue el año 1996. Con posterioridad, en el año 2001, se sanciona la ley 25.506, que es la ley de firma digital, en donde puntualmente se regula a la firma digital, pero también se menciona y se habla del documento digital. En el año 2008 se incorpora al Código Penal los delitos informáticos, en donde también se menciona al correo electrónico puntualmente. Y el punto de ebullición se da en el año 2015 a raíz de la reforma del Código Civil y Comercial, en donde puntualmente se habla de los documentos digitales, ¿sí?, otorgándole eficacia jurídica y fuerza probatoria, ¿sí? Porque lo que sucedía es que previo a la reforma del año 2015, el Código Civil no regulaba a los documentos que se encontraran en soportes distintos a los tradicionales, es decir, a los documentos encontrados en soportes digitales o bien los registros audiovisuales o las grabaciones. Entonces, puntualmente, en el año 2015, con la reforma del Código Civil y Comercial, se le otorga regulación específica jurídica a los documentos digitales, ¿sí?, hablando de los documentos particulares y a los documentos firmados o no firmados. Eso es lo que establece el código. Ahora vamos a hablar un poco sobre el funcionamiento del correo electrónico, para lo cual les voy a mostrar una imagen.
En la siguiente imagen vamos a poder ver un paralelismo del correo tradicional y el email. En primer lugar, cuando se desea enviar una carta, lo que hay que consignar son las direcciones y a la persona a la cual queremos destinar ese correo, esa información. En los correos electrónicos, en cambio, tenemos las direcciones de correos electrónicos, en donde por un lado está el nombre del emisor y luego del arroba va a estar hacia qué servidor va a ser dirigido este correo electrónico. Por el lado del correo papel encontramos a los distribuidores de ese correo, como puede observarse el buzón de color colorado, en donde la persona que quiere enviar ese correo la va a dirigir hacia las oficinas de OCA o Correo Argentino, en donde estos van a ser los encargados de distribuir la información o esa carta que contiene la información hacia el destinatario. En cambio, en los correos electrónicos tenemos lo que se denomina servidor de correo. El servidor de correo es el ejemplo básico, lo que es Gmail, Hotmail, entre otros servidores de correos encargados en este caso también de distribuir el correo electrónico. Siempre va a haber un servidor de correo del emisor y un servidor de correo, como se ve en la imagen, del receptor. Y por otra parte tenemos el transporte, en donde va a circular esa carta o ese correo. En el caso del soporte papel, encontramos a los barcos, aviones o el mismo cartero que va a dirigir la carta. Y por otra parte, en el caso de los correos electrónicos, el medio de transporte es la red de Internet. Por un lado, las oficinas de correo van a distribuir ese correo papel hacia el destinatario, como se puede ver en la imagen, y en segundo lugar, en los correos electrónicos encontramos el servidor de correo del receptor, que puede ser Gmail, Hotmail, entre otros servidores de correo, que a través de un lenguaje específico, que es el lenguaje TCP/IP, van a relacionarse y van a empezar a comunicarse para poder recibir ese correo electrónico y que lo pueda leer el receptor de esa dirección de email que colocó el emisor en un principio. Con lo cual es muy similar a un correo papel, solamente que cambia el procedimiento interno, que a diferencia del correo postal, en donde intervienen las oficinas de correo, como puede ser OCA, Correo Argentino, entre otras, en este caso van a organizar ese correo electrónico los servidores de correo del emisor por un lado y los servidores de correo del receptor. Y siempre van a operar con el transporte principal, que es la conexión a Internet. Bueno, una vez que vimos cómo funciona el correo electrónico, vamos a determinar el valor probatorio. Y en primer lugar tenemos que saber algunas limitaciones que presentan los emails. En primer lugar, son inseguros. ¿Por qué? Porque cuando se crearon los correos electrónicos, el objetivo fundamental fue la comunicación informal. Lo que sucedió fue que fue tan efectivo esta nueva invención y con posterioridad se empezaron a utilizar para celebrar contratos de compra y venta de mercadería, para dar instrucciones laborales, entre otras cuestiones. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que la tecnología que se utiliza es con fines informales. Por ende, a veces es muy complejo probar un determinado hecho a través de esta fuente probatoria. En segundo lugar, el correo electrónico permite impersonar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando, por ejemplo, creamos una casilla de correo electrónico, el servidor de correo, ¿sí? Que puede ser Gmail, Hotmail, Fivertel o quien sea, a nosotros no nos está pidiendo que presentemos un documento de identidad donde conste que yo soy Carolina Arias y que este va a ser mi nuevo nombre de dominio para esta dirección de correo electrónico. Yo puedo poner que soy albertofernandez@gmail.com y en realidad no soy el presidente de Argentina, soy Carolina Arias, justamente porque existe esta limitación de poder impersonar. Otra cuestión más es que los correos electrónicos no garantizan el acuse de recibo, ¿sí? Más allá de que existan ciertos programas que a uno le permiten solicitar el aviso de acuse de recibos, lo cierto es que a la persona que recibe ese correo electrónico puede desestimar y decir que no quiere que la contraparte sepa si se acusó o no el recibo de ese correo electrónico. Y por otra parte, al existir lo que se denomina envío entre paquetes, es decir, cuando el correo electrónico va desde un emisor hacia un receptor, utiliza un lenguaje que es el lenguaje TCP/IP, el cual va transmitiendo el mensaje a través de paquetes. Es decir, no se transmite el mensaje íntegro, sino que se va fraccionando ese correo en varios paquetes hasta que finalmente todos esos paquetes forman uno que es el mensaje original del emisor.
No sé si ustedes recuerdan, hace muchísimo tiempo atrás, en donde tardaba el mensaje en ir cayendo, si había imágenes, si había mucho contenido, iba cayendo de a poco. Esto tenía que ver justamente con ese envío en paquetes. Hoy también se sigue utilizando el envío en paquetes, lo que pasa es que la tecnología ha avanzado y es muchísimo más veloz y llega todos los paquetes, por lo general, en el mismo momento. Entonces, ¿esto qué hace? Que al existir un envío de paquetes no se puede garantizar la integridad del mensaje, y esto también es uno de los requisitos fundamentales que el juez, a la hora de emitir una sentencia en torno a la admisibilidad de una fuente probatoria, puede ser que no se logre porque existe este envío entre paquetes, entonces la integridad no se logra. Con lo cual es necesario establecer ciertas cuestiones y ciertas limitaciones. Es decir, si un cliente va al estudio jurídico y les consulta que va a tener un nuevo emprendimiento, que va a hacer una consultoría, y se le presenta a un cliente y les dice: voy a tener un negocio vinculado a la compra y venta de mercaderías y quiero celebrar los contratos a través de correos electrónicos, ¿qué opinas de esto? Y nosotros le tenemos que decir que tiene limitaciones, que busquemos otra manera de llevar adelante el negocio o los contratos. Bueno, como bien indicábamos, cuando nosotros nos encontremos ante estas fuentes probatorias digitales y tengamos que elevarlas y llevarlas a un procedimiento judicial, el juez lo que va a analizar cuando se presenten estas fuentes son algunas cuestiones. En primer lugar, la autenticidad de ese mensaje, que quiere decir que ese mensaje vino de Carolina Arias y no de otra persona. Es decir, va a ver de quién viene ese mensaje. Nosotros tenemos que probar la autenticidad. En segundo lugar, la inalterabilidad, es decir, que ese mensaje es original y que no surgió ningún tipo de alteración. En segundo lugar, o en tercer lugar, por así decirlo, la recepción, el acuse de recibo, que como bien dijimos recién, el correo electrónico no permite garantizar el acuse de recibo. Y por último, la licitud de su obtención, es decir, nosotros no podemos utilizar como fuente probatoria una conversación entre terceras personas. Es decir, podemos utilizar, si no existe lo que sería un deber de confidencialidad o un aviso de confidencialidad en ese correo electrónico, podemos utilizar conversaciones entre un emisor, en donde yo sea el emisor o bien sea el receptor, ¿sí? Yo no puedo utilizar un mensaje que mandó otra persona que yo no conozco, en la cual yo no fui parte de ese mensaje, porque en ese caso es ilícito, ¿sí? Entonces ahí cae esa fuente, ¿sí? Porque nos van a plantear la nulidad de la obtención. Ahora bien, otra cuestión importante a determinar es saber si ese correo electrónico, ese email o ese documento digital, como dijimos que un correo electrónico es un documento digital, posee firma digital o firma electrónica. Muchas veces se le dice firma avanzada o firma común. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la firma electrónica y qué es la firma digital? La firma digital, como indicamos al principio de la clase, está regulada en la Ley 25.506 y se caracteriza porque existe un procedimiento criptográfico y matemático que permite garantizar la autenticidad y la inalterabilidad del contenido que tenga un documento digital. En cambio, la firma electrónica se caracteriza porque no tiene ese sistema criptográfico o matemático, sino que es, por ejemplo, una firma estampada, ¿sí?, en un documento digital, o puede ser también cuando una persona se loguea en un servidor de correo, es decir, cuando una persona ingresa en un correo electrónico como puede ser Gmail, no pone Carolina Arias, sino que envía ese correo electrónico, pero por el simple hecho de haberse logueado ya está firmando electrónicamente ese mensaje, ¿sí? Las conversaciones de WhatsApp también tienen lo que se denomina firma electrónica, más allá de que no tenga que estar la persona que emitió o que emitió un mensaje o bien que lo recibió, que tenga que poner el nombre, ¿sí? Simplemente con el hecho de haberse logueado en esa app o en ese correo electrónico ya está, se considera firmando electrónicamente. Entonces, la firma digital, al poseer un procedimiento matemático y criptográfico específico, es decir, la persona cuando firma digitalmente lo hace a través de un programa específico que se lo va a otorgar una entidad certificante, le va a dar acceso, va a chequear sus datos biométricos, porque aquellas personas que firman digitalmente se caracterizan porque han ido a la autoridad certificante, han certificado sus datos biométricos y por lo general se utilizan lo que se denomina un token, que es como si fuese un pendrive, en donde la persona cuando tiene que firmar digitalmente lo hace mediante ese token. Entonces, lo que permite justamente que haya un control por parte de la entidad certificante, que la persona que puso ese token dentro de ese documento
es esa persona y por ende también al existir un programa matemático específico, lo que garantiza es la inalterabilidad de ese mensaje. Con lo cual, los dos requisitos que explicamos con anterioridad, la autenticidad y la inalterabilidad, quedan resueltos. Y la acción de redargución de falsedad está en manos de quien alega que el mismo sea falso. Es decir, un correo electrónico firmado digitalmente goza de las presunciones de autenticidad e inalterabilidad, ¿sí? O sea, vale como si fuese una escritura pública, ¿sí? El valor probatorio es como si fuese de un instrumento público. La acción de redargución de falsedad va a estar en manos de quien alega que ese documento es falso. Es decir, si yo presento un documento firmado digitalmente en un procedimiento judicial, gozo de esas presunciones, es decir, tiene un valor pleno. En cambio, si yo presento como fuente probatoria un documento firmado con firma electrónica, como ser un correo electrónico común de Gmail, la carga probatoria va a estar en mis manos. Entonces yo voy a tener que establecer diferentes estrategias procesales tendientes a garantizar la autenticidad, la inalterabilidad, el acuse de recibo y la licitud de la obtención.